Estamos aquí en nuestra cuarta sesión. Espero se encuentren bien de salud y es un gusto estar nuevamente con ustedes en esta transmisión, estimados alumnos y alumnas. El día de hoy vamos a abordar la unidad número 3, que se titula justamente La política como concepto y práctica social. Y hay 3 puntos que vamos a destacar en este mundo de la ciencia política. Y en el proceso, pues ir destacando qué tan importante sería esto para la administración pública o cómo se relaciona. En varios momentos estaremos compartiendo el concepto y acaso donde nos vamos a centrar más en esta ocasión es en el desarrollo histórico de la ciencia política. Y a la par ir sacando conclusiones de la cuestión de lo que tiene que ver con lo político y la práctica social como ámbito de la ciencia política. Entonces, vale la pena partir de la última parte, porque eso es lo que le va a dar sentido a la presentación de nuestro tema el día de hoy. ¿Qué es la práctica social? Esta se concibe como todas aquellas actividades que las personas, los seres humanos, llevamos a cabo en cada día de nuestra vida. Háblese en la parte educativa, cultural, social, familiar, recreativa, política, entre muchas otras. Es lo que hacemos todos los días en cada una de las tareas que, pues como seres humanos, nos corresponde. Seguramente ustedes en el trabajo, con algunos amigos. Entonces, esa es la práctica social. Ahora, el documento que ustedes revisaron o van a revisar es un documento que habla precisamente del desarrollo de la ciencia política y particularmente en 3 países como son Argentina, Brasil y México. El artículo se llama justamente así, Construyendo una mirada comparada, y lo escribe tanto Volkov de Argentina, de Brasil, Gutiérrez Márquez Enrique, y de México, Cardoso Nelson, en 2014. Este documento de hecho es un ensayo que se publica y bueno, como ustedes pueden constatar, pues es muy ilustrativo porque nos va narrando pues cuáles son los avances que ha tenido la ciencia política en estos 3 países. Y en una parte del trabajo se menciona por qué estos 3 países y no otros en América Latina. Y bueno, parte de las razones es porque pertenecen al mismo continente, porque tienen características semejantes en su sistema federal, en su forma de gobierno presidencialista, porque reconocen el federalismo como una forma de organización. Esas son las principales razones por las que los autores pues deciden hacer un artículo que describa, en este caso, el desarrollo de la ciencia política. Y quiero mencionar que voy a enfatizar en México. No voy a abordar los elementos que explican el desarrollo de la ciencia política en Argentina o Brasil, por la simple pero gran razón de que estamos viendo en la asignatura Introducción a la Ciencia Política justamente lo relacionado con México y que nosotros en el proceso podamos comprender cómo esto
cómo este avance, porque sí ha habido un avance, cómo esta evolución tiene un impacto en la administración pública. Entonces, el documento es muy enriquecedor porque pues, utiliza el método comparativo y va diciendo por cada uno de sus autores cómo se desarrolla la disciplina. Entonces, hay dos datos relevantes en este ensayo que valen la pena no dejar de lado, porque estos elementos, desde mi punto de vista, son cosas que destacan de México y que a veces nosotros las desconocemos o no les damos el peso de importancia que tienen. Y la primer tesis es que México en comparación con Argentina y México en comparación con Brasil, pero además en toda América Latina, México tiene la mayor cantidad de programas de grado en ciencia política, con 87 cursos hasta cuando se hace este artículo. Tal vez ahorita ya crecieron, ¿no? Y la prueba es que, por ejemplo, en esta investigación no se hace mucha alusión a las escuelas particulares de los estados de la República Mexicana. Entonces, yo creo que ese es un dato que nos orgullece, que México sea el país con mayor programas de grado en ciencia política en América Latina. Creo que eso nos habla del avance del desarrollo que ha tenido la disciplina en la vida cotidiana de nosotros. La otra tesis que está descrita en este documento es que México es el primer país en crear la licenciatura en ciencia política y la crea en el año de 1951 por la Universidad Nacional Autónoma de México, la llamada UNAM. Entonces, bueno, de repente, por ejemplo, ustedes ahorita que pues entraron a estudiar en línea la licenciatura en Administración Pública y cuando se dan cuenta que una de las asignaturas que van a cursar es Introducción a la Ciencia Política. Y como lo platicábamos desde la primera sesión, uno escucha hablar política y piensa que es poder, piensa que es corrupción, piensa que es autoritarismo, piensa que es mandar, piensa que es dominar y tantos otros adjetivos calificativos. Pero me parece que esta es la parte interesante. O sea, francamente, cuando yo reviso estos datos, dices, wow, pues qué bueno, ¿no? O sea, desde 1951, ustedes ahorita, por la naturaleza de la licenciatura que están estudiando, pues nada más van a ver esta asignatura relacionada con un tema tan controversial, con un tema tan complejo, con un tema que no tiene fin, que es la ciencia política. Bueno, entonces esos datos no hay que perderlos de vista. Ahora, el desarrollo del ensayo, como ustedes lo pueden constatar, trae una estructura, otro orden. Yo retomé estas 4 etapas porque me interesa que ustedes detecten bien en qué ha consistido ese desarrollo de la ciencia política, cómo se ha dado, dónde se ha dado, quiénes lo han propiciado, pero sobre todo en dónde tiene su manifestación tangible, por decirlo de algún modo. Entonces, cuando me doy cuenta que en este ensayo que estamos tomando como base para analizar, para comprender el desarrollo de la ciencia política en México, pues estas 4 etapas son muy ilustrativas, porque estas, al detenernos en ellas un poco, efectivamente nos deja ver el impacto que tiene la ciencia política. Entonces, según los autores, la primera etapa es de 1930 a 1950 y ellos la denominan porque señalan que hay un proceso de institucionalización de la ciencia. ¿Por qué de institucionalización? Bueno,
porque se reconoce a la ciencia política como una disciplina que se tiene que estudiar, que se tiene que investigar, que se tiene que enseñar, y lo hacen a través de una serie de instituciones, pero como el documento comenta, se hace también en el caso, por ejemplo, de Argentina, que voy a mencionar esporádicamente alguna cosa, en donde desde la Carta Magna se establece la obligación de la enseñanza de las cuestiones de la ciencia política. No es el caso de México, pero lo que vamos a ir comprobando en el transcurso de esta charla es que efectivamente parte de cómo se desarrolla la ciencia política es creando instituciones. Entonces, se habla de una institucionalización de la ciencia durante inicia en esos 20 años, me parece que hasta la fecha ese proceso de institucionalización pues se sigue dando. Y la prueba es que pues escuelas, universidades que se están creando, públicas y privadas, pues van tomando esta carrera como una profesión importante. Y es el caso que no se menciona obviamente en la lectura, porque la lectura no habla del desarrollo de la ciencia política en la República Mexicana a través de sus estados federados. Pero sí lo quiero comentar como ejemplo. La Universidad Autónoma del Estado de México imparte la licenciatura que la denomina Ciencia Política y Administración Pública y la imparte en 4 de sus espacios: en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la ciudad de Toluca, en Amecameca, en Texcoco y en Zumpango. Son los 4 espacios donde se imparte la licenciatura en una sola, llamada Ciencia Política y Administración Pública. Entonces, veamos cómo ustedes ahorita, insisto, van a ver nada más en esta ocasión, pero tiene un peso muy valioso. La segunda etapa que mencionan los autores es de 1951 a 1970. Y ahí la característica primordial es que se crea el programa educativo. Ya decíamos, se empiezan a crear esos programas educativos orientados a la ciencia política. La tercera etapa del desarrollo de la ciencia política data de 1971 a 1990. ¿Y cuál es la característica de esta tercera etapa? Que se empiezan a crear las licenciaturas, por ejemplo, en el CIDE se llama Ciencia Política y Relaciones Internacionales. En el caso de la UNAM se llama Ciencias Políticas. Entonces se empieza a crear ya la licenciatura, el programa educativo para ser impartido como una carrera. Y bueno, el ensayo comenta que esto se da en el Colegio de México, en el CIDE, en el ITSEM y en casi todos los estados de la República Mexicana. Yo hablaba hace un rato del caso de la Universidad Autónoma del Estado de México. Entonces, la cuarta etapa que habla de este desarrollo de la ciencia política y que en todo este camino, en toda esta evolución, en todo este avance, pues se va dando la ciencia política como una cuestión de práctica social, porque no solamente se orienta a la actividad académica, formativa, de enseñanza y aprendizaje, sino gracias a todo eso, pues la idea es que los egresados pues empiecen a incursionar en todo lo que tiene que ver con el sistema político mexicano, desde la Cámara de Diputados, los partidos políticos, las instituciones electorales, todas las instituciones. Entonces, la cuarta etapa habla o es a partir de la creación ya de investigadores en la ciencia política y que van a estar en el Sistema Nacional de Investigadores, en el SNI, ¿sí? Ahí tendría que ser SNI en el SNI. Entonces, fíjense cómo desde 1930, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, son más de 70 años
y llegamos a la cuarta etapa donde ya hay personas que se dedican a la investigación de la ciencia política. Entonces, la disciplina, como nos damos cuenta, no solo se quedó en crear una materia, sino otra les ha interesado crear la carrera. Bueno, ahora, en ese sentido, nosotros vemos que hay dos grandes ramas como se va desarrollando la ciencia política. Una es como disciplina, profesionalmente hablando, en donde se empiezan a crear licenciaturas, maestrías y doctorados. Y esto sucedió en los 3 países, Argentina, Brasil y México. Y se empiezan a crear, como ya dije hace un momento, los programas educativos. Entonces, recordaremos en la primera sesión, en la segunda, en donde decíamos que empieza a aparecer la política desde la época de los filósofos, los griegos, y empiezan a querer conceptualizar a la política, a cuestionarla, a prepararse para entrar a la política. Pero más tarde hay la necesidad profesional de volverlo una disciplina. Y entonces, bueno, hasta la fecha, pues tenemos instituciones educativas a nivel superior que la imparten tanto en licenciatura, maestrías y doctorados. Y parte de esas instituciones que han encabezado a la disciplina con otras, pues es en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Centro de Investigaciones y Docencias Económicas, que les decía hace un rato, imparte la licenciatura en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, o el mismo Colegio de México, que también tiene el programa educativo de Ciencia Política, o la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que también retoma el programa, y especialmente desde los 70s en su sede en Argentina. Pero también recientemente en México tenemos el Instituto Nacional de Administración Pública, que también ha retomado parte de estos estudios. Entonces, vemos cómo se fue diversificando, cómo se fue ampliando, y bueno, pues es una de las carreras exitosas, es una de las carreras que siempre he dicho yo que siempre va a haber trabajo, porque pues no creo que en México a corto plazo desaparezcan los partidos políticos o pues algo característico en nuestro país, ¿no? Los procesos electorales, y que todos los años hay, y cada año hay hasta 5, 10 o más elecciones en un solo año. Y justo de manera especial en todas esas actividades electorales, de partidos políticos, de grupos políticos, de fuerzas de poder, pues es donde aparece el profesionista en la ciencia política. Entonces, ahora, nos damos cuenta también en ese proceso de crecimiento profesional, disciplinario, institucional de la ciencia política, pues se van dando una serie de revistas especializadas, se van dando la publicación de libros. Y hay un dato interesante para el caso de México. ¿Quién es el primer egresado de la carrera de Ciencia Política y Administración Pública? Pues Moisés Ochoa Campos es el primer egresado en la UNAM, que por cierto, más tarde, como tantos otros personajes importantes en la ciencia política, pues va a ser la publicación de importantes obras, ¿verdad? Entonces, ese es un dato valioso. Ahora, ese desarrollo de la ciencia política, entonces, y lo describe el ensayo muy bien, el ensayo que ustedes sí les recomiendo mucho que lo lean completo. Ese avance de la ciencia política se fue plasmando en la aplicación en el mercado laboral. Y entonces, a nivel empresas, pues se ha dado la contratación de licenciado en ciencia política. Estos profesionistas pues han venido al paso del tiempo como asesores de gobiernos, asesores de grupos de comunicación, pero también han incursionado en las organizaciones no gubernamentales.
y también han sido contratados en las campañas electorales, en lo relativo a la comunicación política en organismos internacionales. Y es el caso, por ejemplo, de su servidora, que bueno, pues yo he participado como representante de partidos políticos en un proceso electoral. Como profesionista, a mí me contratan como politóloga, también he participado en la política al interior de los partidos políticos, he sido consejera electoral, he sido vocal de organización, he sido representante de partido, he sido funcionaria de casilla, he sido oradora. Entonces, pues me ha tocado en varios momentos, pues tomar las decisiones como profesionista en ciencia política, porque su servidora es licenciada en ciencia política y administración pública. Entonces vemos cómo toda esta formación profesional al paso del tiempo va teniendo un impacto, ¿no? Incluso, pues ahorita en el Centro Universitario Los Ángeles, pues me desarrollo yo como docente y bueno, pues estamos colaborando de una manera muy grata y para mí es un honor estar aquí porque además pues de dedicarme a la vida práctica de la política y de la administración pública, pues también me dedico a la práctica docente. También estoy, como ustedes lo habrán leído en el máster, actualmente soy la presidenta de un sindicato de académicos. Me gusta publicar, estoy haciendo publicaciones en una columna de un periódico digital que se llama Rotativa MX y ahí tengo una columna que se llama El Casillero. Entonces, una de mis columnas le puse la canasta política. Entonces, lo que quiero compartir con ustedes es la vida tan amplia, los escenarios tan amplios que hay para los licenciados en ciencia política, pero también los licenciados en administración pública. Entonces, porque la formación profesional que llevamos en el proceso académico, pues da para esto. Ahora, en esa práctica social, veíamos la segunda diapositiva en esta presentación, ¿qué era la práctica social? La actividad social. La práctica social y comentábamos que eran todas las actividades que hace el ser humano, desde que nace hasta que muere. Pero esa práctica social de licenciado en ciencia política ha estado también ayudada, ha estado determinada, ha estado caracterizada principalmente por las cuestiones de dimensión geográfica. El país históricamente, hablando de México, ha tenido un reacomodamiento, una reestructuración territorial. Por ejemplo, nosotros, pues no sé, hace 100 años, pues no teníamos los estados que actualmente conocemos, sino estábamos divididos en 19 regiones. O, por ejemplo, actualmente el Instituto Nacional Electoral tiene organizado geográficamente al país en 300 distritos. Entonces, y así, cada estado de la República Mexicana tiene sus distritos, tanto federales como locales. Entonces, los partidos políticos también tienen organizado al territorio donde ellos se desarrollan, ya sea a nivel entidad federativa o a nivel municipio, por secciones. Ellos trabajan mucho los llamados seccionales. También, y ahí es donde incursiona el licenciado en ciencia política, por eso les decía que somos personas muy visionarias, con una gran sensibilidad política. Entonces, hacemos análisis geopolíticos justamente de la propia política y conocemos, elaboramos, comprendemos, interpretamos las estadísticas, pero también la práctica social del licenciado en ciencia política tiene que ver con la cuestión demográfica. Y ahí hay un dato interesante que, si no mal recuerdo, Brasil y México son de los países más poblados en el mundo, porque tenemos, en el caso de México y Brasil, tenemos arriba de 100 millones de habitantes. Entonces, ese crecimiento de la población, pues obviamente genera una
práctica social muy activa, muy compleja y cada vez pues demanda más cosas y hay más problemas, ¿no? Por el número de personas que somos en todas las edades. Entonces, ahí es donde también entra el licenciado en ciencia política, porque dentro de esa población pues hay una multicantidad de grupos de poder, de grupos de dominación, de grupos de comerciantes, de líderes, de banqueros, de delincuencia organizada, en fin, y todo eso pues va a influir en el funcionamiento de este país. Ahora, el artículo que los convino a que lo lean completo, nos habla de una serie de instituciones creadas para promover, fortalecer y que nos evidencian ese desarrollo que ha tenido la ciencia política a través de todas esas instituciones. Y mencionamos las que destaca la lectura, por ejemplo, el Consejo Mexicano de la Investigación de Ciencia Política. El otro es la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, creada en 1967. ¿Recuerdan ustedes que en 1951 se crea la licenciatura en la UNAM? Fíjense, o sea, pasaron muchos años para que se empezara a institucionalizar más a la ciencia política a través de organizaciones que se van a dedicar a cosas peculiares de la ciencia política. Y también tenemos el Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública, creado en 1974. Hay otra institución que es la Asociación Mexicana de Ciencia Política, creada en 1980. Entonces, traté de ponerlos por años para que vayamos viendo cómo los expertos, la gente que se empezó a formar en la ciencia política, va ampliando el margen de acción de la misma, no solamente como disciplina, sino en su práctica social, en su práctica de día a día. También el Grupo Especializado de Estudios Electorales del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, que se crea en 1986, y ahí ya aparece esta cuestión, ¿no?, de electoral. Y por ejemplo, su servidora trabaja para una asociación civil que se llama Observatorio Ciudadano para el Estado de México y Municipios, y parte de nuestras líneas de acción tienen que ver con justamente los derechos humanos, los procesos electorales, la transparencia, porque queremos eso, incursionar como politólogos. De hecho, los que lo encabezamos, quienes encabezamos esta OSC, pues es un amigo que es licenciado en Ciencia Política por la UNAM y su servidora, licenciada en Ciencia Política y Administración Pública por la UAM. Bueno, entonces, por eso les digo que esta investigación está muy bien, a mí me pareció muy interesante, por eso la elegí para ustedes, pero nos habla de un desarrollo nacional y continental, pero yo creo que tenemos tarea por hacer en cómo se ha desarrollado la ciencia política en los ámbitos locales, principalmente como disciplina también por sus instituciones y también por sus egresados, o sea, dónde están, qué están haciendo, qué cargos han ocupado, en fin. La otra institución que tenemos es la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, que se crea en 1998, y posteriormente el Consejo Mexicano de Investigación en Ciencia Política en el 2012. Entonces, si ustedes ven la imagen como su servidora en este momento, qué bueno que hubo personas que no solamente se quedaron en que hubiera una licenciatura, sino que esto fuera mucho más allá, que se convierta en una actividad que va a tener que irse mejorando en todos los sentidos, ¿no? Ahora, hay otra parte importante que nos permite analizar el ensayo que ya referí desde el inicio, y que es, pues, los personajes, los actores, los estudiosos, los profesionistas, pues que han promovido a través de sus obras a la propia ciencia política. Y tal vez a ustedes, bueno, ahorita ustedes van entrando, pero eso no exime que seguramente ustedes pues tal vez hayan leído algunas de sus obras, ¿no?
Entonces, muchos de los que están viendo en pantalla o fueron egresados de la UNAM o fueron egresados del ITAM o fueron egresados de Flaxo o fueron egresados del Colegio de México o fueron egresados del CIDE o fueron egresados del ITAM o fueron egresados del INAP, entre muchas otras. Y bueno, como en todas las disciplinas, ¿no? Miles son los que egresan, pero como ven en pantalla son muy pocos los que pues son más famosos desde el mundo de la academia, ¿no? Porque ahorita todo esto es desde el punto de vista principalmente académico, porque estamos viendo el desarrollo de la ciencia política. Entonces, uno de ellos es Pablo González Casanova. Fíjense que él tiene un libro, como está descrito en la asignatura y en el ensayo, perdón, que leyeron para esta ocasión. Él tiene un libro que justamente se llama la democracia en México y voy a ir refiriendo algunas cosas de ellos porque pues he tenido el gusto de conocer parte de sus publicaciones y bueno, o sea, he tenido importantes experiencias que ahorita voy a ir comentando. Entonces, fíjense cómo Pablo González Casanova, como parte de su formación en ciencia política, pues se empieza a dedicar a temas de la democracia. El otro destacado es José Medina Echavarría. El otro es Daniel Cosio Villegas. Y él por ejemplo, tiene bueno, tiene varias obras, solamente voy a comentar algunos de ellos, pues que vino a dar pues un viraje al entendimiento de estos temas. Su libro se llama El sistema político mexicano. Ustedes, es un libro que pues describe justamente las características del sistema político mexicano. Se lo recomiendo muchísimo. Y hay otro personaje que es Enrique Krauss. Yo a él tuve el gusto de conocerlo ya hace mucho tiempo y una de las cosas que me agradan mucho de él es que, por ejemplo, él tiene unos videos sobre cada sexenio de los presidentes que ha tenido México. Es más, desde antes de los sexenios, ¿eh? Él tiene videos que narran, que describen la vida social, política, administrativa de los gobiernos que ha tenido México. Si no mal recuerdo, los tiene desde el Porfiriato. Y esos son muy fácil. Ustedes pueden meterse a YouTube y ponen el sexenio, por ejemplo, de José López Portillo y ahí va a aparecer que el autor es Enrique Krauss. Son videos muy ilustrativos, duran casi 2 horas, porque hay otros que son biografías de ellos, ese dura 30 minutos, pero yo estoy hablando del video en extenso, en donde Enrique Krauss va haciendo toda una película de cada uno de los gobiernos y están increíbles, ese lo recomiendo muchísimo. Hay otro destacado en la ciencia política que hace años, cuando yo estudiaba la licenciatura, pues yo leí varios documentos de él. Me acuerdo de un libro de él, de Héctor Aguilar Camín. Uh-huh. Él ha escrito mucho también sobre la cuestión de la democracia, sobre los modelos económicos de México. Hay otra persona que es Arnaldo Córdoba. Arnaldo Córdoba se fue por temas de la Revolución Mexicana y tiene un libro que se llama La ideología de la Revolución Mexicana, que también se la recomiendo mucho, ¿sí? Porque hace un análisis muy interesante de la revolución. Y otro hombre que admiro mucho y que también he tenido la oportunidad de leer varias cosas de él, que es Adolfo Gili. Y justamente en el ensayo que leímos para este tema, comenta una de sus obras que se llama La Revolución Interrumpida. Entonces vean cómo siendo estudiosos, licenciados en ciencia política, se van compenetrando no solamente al tema de la política, la democracia, sino también a la caracterización publiadministrativista de los sexenios o de los gobiernos que ha tenido México, o cómo, por ejemplo, ellos se fueron metiendo en el análisis y reflexión de lo que ha sido las revoluciones que ha tenido México. Hay otro personaje que están viendo en pantalla que es Luis Aguilar Villanueva. Él tiene varias publicaciones sobre las políticas públicas. De hecho, tiene
una colección, si no mal recuerdo, de 4 o 6 tomos, y los que se dedican a estudiar las políticas públicas en México necesariamente tienen que tener como base los libros de Luis Aguilar Villanueva. ¿Sí? Él ha escrito mucho, a él se ha enfocado también, hay un libro de él que habla sobre la modernización de la administración pública. Es una persona muy destacada en México. Y viene una mujer, Jacqueline Pichard. Ella también ha hecho publicaciones, de hecho hizo por la editorial Fontamara, se los publicó, 2 libros en donde ella tiene participación y se llaman justamente La sociología contemporánea. Ella fue consejera del Instituto Federal Electoral en su momento, como se llamó, una mujer que ha destacado mucho también en la academia. Luis Javier Garrido, pues también ha escrito muchas cosas. José Woldenberg, ¿no? Que fue titular del Instituto Federal Electoral. Entonces vean cómo la práctica social del licenciado en ciencia política, no solamente a la docencia, sino a la investigación, a la publicación, a ocupar cargos de alta dirección en instituciones como el Instituto Federal Electoral, llamado así en su momento cuando José Woldenberg lo presidía. O, por ejemplo, este otro gran personaje que es egresado del CIDE y que tuve el gusto de estar en un examen profesional donde él fue sínodo, José Antonio Crespo. Él se ha especializado mucho en las cuestiones del voto. Si ustedes un día quieren leer e investigar sobre el voto en México, pues él es una de sus líneas de investigación. Entonces vean qué repertorio tan grande, ¿no? Vamos ahora, en la década de los 90 destacan estos personajes. Yo ubico principalmente por sus publicaciones a María Amparo Cázar, también a Luis Carlos Ugalde y a Fernando Castañeda y Lorenzo Córdoba, que también ha ocupado cargos importantes. Entonces, son los que han destacado, muchachos. Entonces, vean lo importante que es estudiar. Bueno, yo estoy enamorada todavía de mi carrera. Me ha dado muchos éxitos, me ha dado muchas oportunidades de conocer, relacionarme, tener trabajo siempre, participar en diferentes ámbitos laborales como las que ya les dije. Y bueno, todo eso es posible gracias al perfil profesional que tenemos. ¿Sí? Vamos vamos a darnos cuenta entonces en todo esto, ya para ir cerrando, que bueno, el desarrollo de la ciencia política pues se va dando en varias tesituras y bueno, yo cuando me adentro en todo esto, pues también recordaba, por ejemplo, obras importantes que bueno, no están descritas en este ensayo. Este ensayo me parece que es una primera puerta, en México de lo que es el desarrollo de la administración pública, pero más de la ciencia política. Y, por ejemplo, hay una asociación en México que se llama Asociación Nacional de Estudiantes de Ciencia Política y Administración Pública, pero esa asociación es de jóvenes que están en la universidad. Tienen, por eso se llama Asociación Nacional, ¿sí?, de Estudiantes en Ciencia, ANECPAC, así se llaman sus siglas, y ellos se dedican justamente a reflexionar, bueno, a hacer actividades, congresos, simposios, intercambios, en donde comparten experiencias con estudiantes de otras universidades y en donde invitan a personajes destacados en el mundo de la política desde el escenario académico para hacer procesos de retroalimentación en donde ellos manifiestan sus avances que han tenido en la investigación. Hay muchas publicaciones. Yo recuerdo una que me llamó poderosamente la atención ya desde hace mucho, una de tantas, y se llama La herencia y la sucesión presidencial. Es un libro de Jorge Castañeda y que justamente en ese libro se habla de los presidentes que ha tenido México, cómo fueron. El libro se divide en 2 partes. La primera se hace una entrevista, si no mal recuerdo, empiezan desde la época de Luis Echeverría Álvarez hasta cierran con Ernesto Zedillo Ponce de León. Entonces, la primera parte del libro tiene una entrevista que le hicieron a los presidentes y la segunda parte del libro ya se hace una especie de análisis, interpretación de toda esa parte. Entonces,
Pues muchachos, esto es, muchachos, muchachas, estudiantes, esto es la parte que yo quería destacar. Revisen los videos y les pido que por favor en el chat privado de Classroom puedan expresar sus dudas. Estaré aquí atenta para leer sus trabajos. Para esta ecuación yo les pedí una síntesis. Después de que ustedes hacen la lectura, hay que hacer una síntesis que va a tener los datos del material que ustedes leyeron. Después va a tener la introducción de lo que van a hacer en esa síntesis, cómo lo entendieron ustedes, qué van a destacar ustedes. Después tendrá que tener el desarrollo de esas ideas que ustedes van a destacar y al final estarán cerrando con una conclusión. Entonces, atiendan muy bien el ejercicio, vale la pena y pues como siempre es un gusto estar con ustedes y de mi parte pues sería todo para poder concluir nuestra sesión del día de hoy. Muchísimas gracias, que se encuentren bien y hasta la próxima.